Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo X-Men número 33, con guión de Jed MacKay y arte de Tony Daniel. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en las montañas rocosas, en Columbia Británica, Canadá, dentro del ojo de la tormenta de gravedad. Quentin y Ben continúan dentro de la mente de Schwarzschild. Magneto le informa a Beast que ha preparado una medida de seguridad, una fatal. Cuando considere que la situación es irrecuperable, neutralizará a Schwarzschild. Beast señala que está hablando de matarlo, y Magneto responde que eso es lo que fatal significa. Beast advierte que matarlo solo podría empeorar las cosas, y le recuerda que esta es una misión de rescate. Magneto está de acuerdo, pero cree que él se equivoca sobre quién necesita ser rescatado. Son ellos. Dentro de la mente de Schwarzschild, Quentin le recuerda a Ben que deben desactivar una trampa psíquica de Cassandra Nova, antes de que sus poderes los destruyan a todos. Ben cree que eso será fácil, ya que Quentin desactivó la trampa que había en su cabeza, pero este contesta que esa vez Psylocke estaba con él. Además, lo que Cassandra dejó en su cerebro era diferente. 3K lo secuestró, experimentó con él y después lo devolvió al mundo. Pero Schwarzschild es uno de sus X-Men. Han invertido en él e incluso le instalaron un brazo nuevo después de que Magik se lo cortara. Por eso, las defensas de su cerebro serán mucho más sofisticadas que las que dejaron en él. Ben le recuerda que dijo que usaría los restos de la trampa en su cabeza para desbloquear la de Schwarzschild. Quentin responde que no quería obligarlo a participar, ya que no es un mutante de sangre fría, pero no hay otra opción. Ben entiende que deben desbloquear el cerebro de Schwarzschild y anular su poder, o morirán. Admite que quizá no está al nivel de Cyclops o Psylocke, ni siquiera al de Glob, pero es un X-Men. Él le preguntó una vez qué creía que hacían los X-Men. Ahora lo entiende. Eso es lo que hacen, así que hará lo que es necesario y cerrará el tema. Quentin le abre la cabeza para acceder a su interior. Varias herramientas de corte emergen y le explica que, como le dijo, reutilizará las contramedidas psíquicas obsoletas que quedaron en su cabeza. Pero será muy incómodo. Ben grita. Quentin le pide que baje la voz y lo deje concentrarse. Mientras las herramientas cortan los cables de los relojes y las bombas dentro del cerebro de Schwarzschild, Ben continúa quejándose y le grita que lo odia por eso. Nos movemos de vuelta al mundo real. Zorn informa a un soldado del departamento H que sus fracturas se han soldado, sus contusiones desaparecieron y debería sentirse mejor. El agente le pregunta a Beast si pueden evacuar la montaña. Hank responde que no de forma segura, porque la tormenta gravitatoria está empeorando. Su causante está inconsciente, no puede controlar sus poderes, pero los X-Men están intentando solucionarlo. El agente le responde que Schwarzschild es uno de los X-Men de 3K, y sus órdenes son ponerlo bajo custodia. Hank le agradece que haya ordenado retroceder a sus naves, pero cree que la deuda todavía está de su lado. Los X-Men pusieron en riesgo su misión para salvarlo a él y a sus hombres. Si sobreviven, lo invita a reconsiderar qué tan importante es su misión frente a eso. Dentro de la mente de Schwarzschild, Kid Omega cree haberlo logrado. Ben se siente aliviado, pero algo hace clic y el entorno comienza a cambiar. Quentin le explica que están siendo arrastrados hacia las Black Bug Rooms, los cuartos de los gusanos negros. Le pide que sea fuerte, ya que las Black Bug Rooms son la vergüenza y el miedo. Mientras ambos se hunden, promete sacarlo de ahí, aunque necesitará tiempo. Ben le pide a Quentin que detenga eso, pero no logra terminar la frase, ya que es absorbido por completo por el océano de gusanos, haciéndolo lanzar un grito de desesperación. Finalmente, consigue salir. Después de vomitar varios gusanos, se pregunta dónde está. Entonces ve a Schwarzschild frente a él, sentado en el suelo con las manos sobre la cabeza. Recuerda que Quentin le dijo que ese es el Black Bug Room. Miedo y vergüenza. Y le pregunta a Schwarzschild por qué está allí. Pensó que encontraría a sus exparejas, a su madre o a los hombres homofóbicos que una vez lo enviaron al hospital, pero no a él. Schwarzschild murmura que él les dio todo, y a pesar de todo lo que invirtieron en él, 3K lo desechó como si fuera basura. Con lágrimas en los ojos, le pregunta a Ben si ha venido a castigarlo. Tiene sentido, viniendo de él o de cualquiera de los otros. Ben se da cuenta de lo que está pasando. Mientras le coloca las manos alrededor del cuello, le dice que esa no es su Black Bug Room, es la de Schwarzschild. Volvemos al mundo real. Magneto explica que está conteniendo la tormenta de gravedad tanto como puede, pero se acercan al punto de no retorno.
Beast insiste en que Quentin y Ben necesitan más tiempo, pero Eric le informa que ya está metabolizando la sustancia que le permite controlar su poder a ese nivel, por lo que el tiempo se agota. Comprende que capturar vivo a Schwarzschild sería un recurso estratégico importante, y que Beast desea mantener sus manos limpias de sangre. Lo primero quizás sea imposible, pero lo segundo es posible. Se coloca el casco y cierra las comunicaciones psíquicas. Cuando decida matar a Schwarzschild, será únicamente su decisión. Volvemos a la Black Book Room. Ben estrangula a Schwarzschild mientras le dice que eso es su miedo y su vergüenza. Él vio cómo Tresca capturaba a personas como él, experimentaba con ellas y destruía sus mentes, cuerpos y vidas. Él tenía una vida, la construyó y trabajó duro por ella, pero ellos la desecharon como si no significara nada. Él mismo es su miedo. Él mismo es su vergüenza. Le pregunta si morir en ese lugar significa morir de verdad. Van a averiguarlo. En eso, Quentin aparece. Ben le grita que no intente detenerlo, pero Quentin le responde que no lo hará. No le dio opción al llevarlo allí, pero esta decisión le pertenece. Si destruye la mente de Schwarzschild, las anomalías del exterior terminarán y todos estarán a salvo. Así que, si quiere matarlo, no se lo impedirá. Ben responde que Schwarzschild forma parte de lo que le ocurrió. Quentin le repite que no va a detenerlo, ni siquiera sabe si podría. Tuvo que abrirse paso por la fuerza desde su propia Black Book Room y ya no le queda energía. Además, tiene suficiente sangre en las manos como para preocuparse por ver morir a uno más. Pero luego agrega que Schwarzschild es la única pista que tienen sobre Tresca. Ben insiste en que merece morir. Quentin no discute esto, pero le pregunta si las personas que Tresca capture después también merecen sufrir lo mismo que él. Cuanto más tarden en detenerlos y acabar con su operación, más personas sufrirán como él. Ben le dice que no puede hacerlo responsable de eso. No es justo. Quentin le dice que no lo es. Ahora él es un mutante. Para ellos, nada es justo. Pero, como ya le dijo, no va a detenerlo. Ben recuerda cómo Tresca experimentó con él. Las ondas introducidas por su boca, las descargas eléctricas y todos los sensores y tubos conectados a su cuerpo. Con lágrimas en los ojos, revive esa terrorífica experiencia. Mientras tanto, en el exterior, Magneto anuncia que se acabó el tiempo. Deja caer una enorme roca afilada sobre Schwarzschild y le dice a Beast que lo siente, justo en el momento en que Ben lanza a Schwarzschild con fuerza hacia atrás. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a César Ángeles 7068. Ben y Quentin despiertan, y Kid Omega detiene la roca con su poder psíquico en el último segundo. Magneto comprende que Quentin tuvo éxito. Él responde que parece sorprendido. Magneto confirma que, efectivamente, lo está, y Quentin exclama que por eso es que todos lo odian. Eric luego le dice a Beast que la tormenta de gravedad y las anomalías han terminado. Deben asegurar al prisionero y marcharse antes de que se agote su dosis de DX. Ben pregunta qué ocurrió con los soldados. Beast responde que, oficialmente, los X-Men superaron al Departamento H, ya que son peligrosos y representan una amenaza. Por su parte, Animalia se acerca a Ben y lo felicita por lograrlo. Beast añade que, extraoficialmente, les devolvieron el favor por haberles salvado la vida, pero deben apresurarse y regresar al Marauder y cruzar la frontera hacia Alaska antes de que lleguen más equipos. Animalia le pregunta a Ben si está bien. Él le responde que sí, aunque no la mira a los ojos. Finalmente, mientras se retiran, Beast dice a los X-Men que considera la misión un éxito. Pero Ben recuerda lo que le dijo a Quentin momentos antes en el plano mental. Schwarzschild continuaría con vida y sería su prisionero, pero cuando obtengan toda la información que necesitan, entonces será suyo, para hacer con él lo que le plazca. La verdad, no sé si después del arco con Maxine Danger y su circo de asesinos, traer otro mini arco con Quentin y Ben como personajes principales fue la mejor decisión, pero Ben se merecía esto. Ya era hora de verlo enfrentarse de verdad a todo lo que arrastra desde que Tresca experimentó con él, porque hasta ahora sentía que todavía le faltaba ese momento donde pudiéramos entender mejor qué lugar ocupa dentro de los X-Men. Y aquí lo tiene, aunque de una manera bastante dura, cuando queda frente a Schwarzschild en esa Black Book Room.
entiendo perfectamente que quiera matarlo. Ben no está viendo solamente a un enemigo, está viendo una parte de todo lo que le hicieron. Alguien relacionado directamente con la organización que le destruyó la vida. Por eso me gustó que Quentin no intentara frenarlo con un discurso sobre hacer lo correcto. Simplemente le recuerda que Schwarzschild puede llevarlos hasta 3K y que, si muere ahí, otras personas podrían terminar pasando por exactamente lo mismo. Y que sea Quentin quien le diga esto me sorprendió bastante. Incluso aquí parece el más centrado de los dos. No obliga a Ben, no decide por él, y tampoco intenta convencerlo de que Schwarzschild merece perdón. Le deja claro que ser un X-Man también significa tragarse cosas que uno quisiera resolver de otra manera, porque hay más gente en juego. Magneto, por supuesto, estaba listo para resolverlo todo de la forma más extrema posible, mientras que Vi seguía intentando que la misión no terminara en desastre, y al final deja algo muy claro. Ben no perdonó a Schwarzschild, solo decidió esperar. Cuando ya no necesitan la información que tiene, veremos si realmente cumple su amenaza. Y veremos también cómo le va el siguiente número, porque si la serie, a pesar de ser la principal, sigue así, me veré obligado a tomar prestadas un par de tijeras de la cabeza de Ben. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.